Bueno, mis hermanos, hoy comenzaremos el capítulo número 19, titulado De la ley de Dios. Y es siempre esto es un gran debate cuando hablamos acerca de la ley de Dios, porque precisamente siendo Dios quien le dio la ley a Adán, vemos cómo todo lo que ha acontecido después con Adán, y entonces muchas veces cae en cuestionamiento si la ley era buena o no, porque un Dios santo permitió como que Adán cometiera ese pecado, etcétera. Pero vamos a estar viendo cómo, a pesar de que Adán no pudo guardar la ley, no le quita mérito a la ley sigue siendo perfecta. Y los autores de la confesión de fe comienzan diciendo: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Y aquí salta la primera pregunta. Dios le dio una ley de obediencia universal. Cuando nosotros hablamos de universal, una obediencia universal, ¿a qué se está refiriendo los autores de la confesión de fe? Pregunta para debatir, la primera pregunta que estamos lanzando en el 2025. Correcto. No es algo específicamente para creyentes, no es algo específico para cierto grupo de personas, sino que la ley de Dios debería ser obedecida universalmente, y también está implícita otra cosa, y es que no es solamente que la debe obedecer universalmente todas las criaturas, sino que deberían permanecer en esa obediencia. Y entonces, si vemos Génesis capítulo 1, versículo 27, ahí vemos cómo Génesis 1, capítulo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, Dios en ese pasaje lo que estamos viendo es cómo Dios, siendo primeramente teniendo la capacidad total de obedecer la ley, porque muchas de las interrogantes que vienen cuando nosotros estudiamos precisamente la ley de Dios y viendo cómo fue hecho Adán y Eva perfectos, ¿cómo pudieron ellos desobedecer si fueron hechos perfectos? Y eso muchas veces alude a que hubo un error en Dios, y en ninguna manera. Simplemente que Adán fue hecho primeramente a imagen y semejanza de Dios, no precisamente 100% como Dios. Sí tenía cualidades que era santo, no tenía pecado, mas tenía la capacidad de obedecer la ley, pero había un detalle que el cual Dios permitió que Adán tuviera, y era la capacidad también de desobedecer. Y ahora, dentro de eso, podemos ver de que no solamente Adán tenía la ley universal, sino que su ley estaba escrita en su corazón. ¿Y eso qué quiere decir? Que Adán conocía el bien y el mal. Muchas veces podemos ver o adjudicarle de que Adán era inocente y Adán no sabía. No, cuando nosotros vemos la creación de Adán, Dios no creó a un niño, Dios no creó a un teenager, Dios creó a un hombre capaz de trabajar, y a su vez Dios dice que el hombre no es bueno que esté solo, que le haré una ayuda idónea para que se fructifiquen y multipliquen. O sea, estamos hablando de un hombre cabalmente hecho, con la capacidad también de procrearse
con la mujer y tener hijos. O sea, estamos hablando de un hombre 100%. Ahora, esa ley no solamente estaba escrita en su corazón, y eso hace de que primeramente Adán no tuviera excusas delante de Dios de decir de que él no podía, porque él era un hombre totalmente capaz de obedecer a Dios. Ahora, esa ley escrita en sus corazones le daba la claridad para hacer las cosas correctamente. Dios no le había escondido absolutamente nada. Y de hecho, dentro de eso, no solamente le da la ley universal, de obediencia universal, sino que le da un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí en Eclesiastés, argumentando un poco la primera parte, las primeras dos oraciones de aquí del primer párrafo, vemos en Eclesiastés 7:29. Si algún hermano lo tiene, él pueda leer, por favor. Sí, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Exacto. ¿Cómo dice la palabra de Dios que hizo Dios al hombre? Sí, pero ¿qué dice el texto? Eclesiastés 7:29. Recto. Ahí no había, Dios no hizo a alguien con defecto. Dios lo hizo recto. Dios lo hizo a su imagen. Si en ese momento nosotros pudiéramos decirle, no, lo que pasa es que Adán tenía defecto, estamos diciendo entonces que Dios tiene defecto, porque Dios lo hizo a su imagen moral. No, lo que estamos queriendo decir ahí es que dentro de la gloria de Dios, hermano, y esto lo hemos estudiado varias veces, que aún el pecado de Adán no fue algo que tomó por sorpresa a Dios, y no es que Dios se agrade en el pecado, sino que Dios permitió el pecado de Adán, y me voy a extender un poquitico más y después regresamos. Dios permitió el pecado de Adán no por el pecado en sí mismo, sino por la buena obra que iba a hacer Dios por medio de esa acción. Y hemos visto varios ejemplos en las Escrituras, cómo Dios permitió que los hermanos de José vendieran a José, siendo José inocente, y sin embargo vemos cómo años más adelante, ese mismo José Dios lo iba a usar para librar a su pueblo de la gran hambruna que iba a suceder. Dice que los judíos, dice, ellos mataron a Jesucristo por el ¿qué? Por el predeterminado consejo de Dios. O sea, no fue que ellos apresaron a Cristo, lo tomaron, que él no se diera cuenta, le tendieron una treta y lo mataron. No, dice que ¿quién orquestó el sacrificio de Cristo? Dios. Ahora, ¿estaba mal lo que hicieron los judíos? Sí, ellos mataron a Cristo. Pero detrás de la muerte de Cristo que había, un plan en el cual entrábamos todos nosotros, que por ese santo sacrificio íbamos a tener la única, y escuchen bien, no es una posibilidad de salvación, es la única posibilidad de salvación, porque solamente por medio de Cristo, dice la palabra del mismo Señor Jesucristo, que nadie puede venir al Padre si no viene a través de Él. Entonces, por medio de Cristo, de su sacrificio, de su justificación, esa doble imputación que sucede en el creyente, que le es perdonado su pecado y le es imputada la justicia de Cristo, si no es a través de eso, nosotros no pudiéramos tener hoy una relación perfecta como la tenemos con Dios. Entonces, pero juntamente con eso, lo que estamos viendo es que aún hasta en el sacrificio de Cristo era tan importante la ley, porque Cristo, ¿qué vino a hacer Cristo con la ley? Vino a cumplirla, no a abolirla ni a abrogarla. Cristo vino a ¿qué? A cumplir la ley. Y esa justicia que se ha imputado en nosotros es la ley cumplida perfectamente por Cristo, que es imputada en nosotros. No, Dios nos amputó el pecado y nos imputó su justicia.
Y esa obra, esa maravillosa obra, fue hecha por el predeterminado consejo de Dios. Ahora, vemos cómo esa ley no ha perdido vigencia, aunque nosotros sabemos, hermanos, que nosotros no tenemos la capacidad de obedecer la ley. Eso no quiere decir de que la ley tenía defectos. De hecho, el apóstol Pablo decía, ¿diremos a esto qué? ¿Que la ley es mala? ¿Y qué respondía Pablo? En ninguna manera. Sino que la ley es santa y la ley lo que nos muestra es la capacidad pecaminosa y la incapacidad de obedecer nosotros voluntariamente. Ese era el objetivo de la ley. De hecho, cuando nosotros avanzaremos, vemos aún hasta que dentro de los 10 mandamientos vamos a ver una división, una parte que es con Dios y otra parte que le corresponde a nuestra relación con los hombres. Ahora vamos a ver en el contexto particular. Y qué bueno que me tomé tiempo preparando un poco la clase, prácticamente la tengo en la memoria, porque se me quedó el folleto donde tengo los apuntes. Pero bueno, gracias a Dios que es un tema que realmente lo hemos estudiado, ¿no? Entonces vemos que el precepto particular, y aquí a veces, hermanos, podemos decir, bueno, si Dios es tan santo y no quería que Adán y Eva pecaran, ¿por qué permitió Dios ese árbol del conocimiento y del bien y del mal? Hermano, el tema es que por primera vez Adán iba a recibir una ordenanza directa de Dios. Por primera vez Dios iba a darle a Adán una ordenanza. Y la ordenanza en sí no es mala. Es que de hecho nosotros no podemos vivir sin ley. Nuestra naturaleza requiere que nosotros tengamos una ley, porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios ordenado. Dios es ley. Dios es santidad. Dios es amor. Entonces, para nosotros también ser parte de esa naturaleza por creación, tener la imagen de Dios o la semejanza de Dios, también tenemos que tener su ley. Es algo que venía por creación. Entonces, hermano, ahora analicemos que ese precepto, muchas veces también podemos atender o pensar de que ese precepto era abusivo. Bueno, ¿por qué venía la muerte? No, hermano, el tema es que en la ordenanza de esa ley, Dios le da al hombre la capacidad de medir su relación con Dios a través de la ordenanza o de la obediencia a esa ordenanza. Y de hecho el mismo Jesús lo reafirma cuando estaba con los apóstoles, diciéndole, si me amáis, ¿qué deberían hacer los apóstoles? Guardar mis mandamientos. No hay otra medida. Nosotros podemos estarle diciendo, y es lo mismo el Señor, lo que le decía, muchos me dirían en aquel día, Señor, Señor. Podemos estarle diciendo, Señor, yo te amo, Señor, yo te amo. Pero ¿cómo se mide el verdadero amor de Dios? Todo el que me dice, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, el que obedece la ley. ¿Y cómo podemos nosotros obedecer la ley? Por medio de su Espíritu. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que es quien nos sella con la garantía de que hemos recibido el cumplimiento de la ley y a través también el sello de la seguridad de la salvación. ¿Ven cómo se va encadenando una enseñanza con la otra? Si seguimos viendo, es que esta ley era necesaria para que esa fe salvadora, ese llamamiento eficaz, esa redención, esa justificación, y es por eso que los autores de la confesión de fe la habían diseñado de esta manera para que vean de que no hay eslabones perdidos dentro de la doctrina de la gracia. O en otras palabras, dentro del conocimiento de Dios no hay gavetas independientes. Conocer a Dios no es como un mueble con múltiples gavetas que para llegar a la primera gaveta hay que cerrar una para llegar a la otra. No. Todo es un matiz divino
del cual nos permite a nosotros que conocer a un Dios de múltiples ángulos. Es una multiforme gracia de Dios la que el Señor nos permite conocerle a través de su Espíritu. Entonces, cuando nosotros analizamos, hermano, que dentro de esa, como le llaman, ese precepto en particular, primeramente podemos vernos reflejados ahí. Y es que muchas veces nosotros vemos la tentación o la prueba tan grande que no tengamos salida. Si nosotros analizamos qué le dijo el Señor a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el centro, en el medio del campo, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres, morirás. Ahora, ahí hay dos cosas importantes. Primeramente, era mayor la provisión que la prohibición. No era que no había más árboles. Señor, tú me estás poniendo en una situación difícil. No hay otro árbol. Ese es el único. No. Decía, de todo árbol podrás comer. Dios, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, dice la palabra de Dios que Dios pone junto con la tentación, ¿la qué? La salida para que podamos soportar. Primeramente, no hay una tentación que viene en nosotros que no sea humana. Dios nos tienta con cosas que son soportables para nuestra humanidad. No son cosas celestiales. Ahora, junto con la tentación, Dios da ¿qué? La salida. Adán junto con la prueba, ¿cuál era la salida? Tienes muchos árboles. Tú puedes alimentarte. Tú puedes prepararte para la prueba. Y muchas veces nosotros vemos esa situación como que ponemos a Adán como un tonto. ¿Cómo fue posible que él? No, hermano, ese Adán éramos tú y yo. Sea quien fuera, iba a caer. Porque había un propósito mayor y era conocer al mismo Señor Jesús. Nosotros lo conocemos a Él por medio de ¿qué? Dice la palabra de Dios que Él sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todo. Podemos hoy conocer el amor de Dios gracias a que nuestros pecados fueron perdonados en la cruz, pero teníamos nosotros que tener pecado y tuvo Dios que mandar a su único hijo que muriera en la cruz del Calvario. Ahí fue que conocimos nosotros el amor de Dios. Entonces, mirando la ley, podemos ver hasta aquí que la ley, ¿cómo era? Tenía un carácter de obediencia, ¿qué? Quiero que me lean en el párrafo, hermano. Quiero que sea una clase, no un sermón. ¿Qué dice que la ley era? ¿De obediencia qué? Era de obediencia universal. Segundo, Adán estaba totalmente capacitado porque tenía la ley escrita ¿en dónde? Tenía la ley escrita en su corazón. Ahora, Dios dio un precepto en particular y ese precepto servía para medir la relación que había entre Dios y el hombre por medio de la obediencia. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Ese fue el texto que le dijo Dios a Adán, en otras palabras. La prueba era esa. Obedéceme y vivirás. Mientras que Adán estuvo sin comer del árbol, la Biblia no describe qué tiempo estuvo en total santidad. No lo describe. Pero lo que sí sabemos es que mientras Adán obedeció, Adán vivió. Y aunque vemos como que, aunque Adán pecó en ese momento y no murió físicamente, pero Adán entonces, en lo que se le conoce en teología o en el griego, dice que la palabra significa tú muriendo morirás. A partir de ese momento Adán dejó de vivir. Y es por eso nosotros, cuando nuestra humanidad, nosotros nacemos con la mejor condición humana posible. Y nosotros nuestro cuerpo lo que se va es que degradando. Nosotros vamos muriendo. Pero hubo una muerte que sí fue instantánea. ¿Cuál fue esa? La muerte espiritual. Hubo una ruptura. En ese momento hubo una ruptura entre Dios y el hombre.
Y eso habla de un Dios 3 veces santo. Dios no tolera el pecado. Pero aún vemos que su amor es también tan grande que mereciendo a Adán ser muerto física instantáneamente, Dios proveyó un perdón. ¿Y qué sucedió en el Edén? Cuando Adán y Eva pecaron. Dice que ellos se cubrieron con hojas de higuera, pero Dios los cubrió ¿con qué? Con pieles. Dice, no dice animales, pero bueno, está implícito ahí la enseñanza. Entonces, para que fueran cubiertos la desnudez y la vergüenza de Adán y Eva, ¿qué costó? Un sacrificio. Siempre el perdón de nuestros pecados ha costado sangre. En Adán fue un animal. Durante Israel, en todo su peregrinar en el desierto, hasta la venida de Cristo, fue el cordero. Pero con Cristo hubo un sacrificio una vez y para siempre. Pero fue el Hijo de Dios. En todo ha costado sangre. Por eso, hermano, tú y yo no tenemos excusa delante de Dios. Porque Dios no solamente tenemos nosotros la ley escrita en nuestros corazones. La ley no se ha marchitado, la ley no ha cambiado de dignidad ni de poder. La ley sigue siendo santa, la ley sigue siendo justa. Como dice, en una obediencia universal. La ley no ha cambiado, quienes cambiamos fuimos nosotros. Pero nosotros delante de Dios no tenemos excusa. Aunque el evangelio no se hubiera predicado, nosotros tenemos la ley escrita en nuestros corazones, que nos enseña que hay un Dios. Nosotros estamos sin excusa. Ahora, qué bueno que por la gracia de Dios hemos entendido que nuestro Dios es santo, que nuestro pecado nos alejaba de Dios, y es esa obra del Espíritu. Pero nosotros, aquí nadie, ni en la tribu más recóndita, metida en lo más oscuro del mundo, aún ellos saben que hay un Dios. Ellos están sin excusa. Aunque el evangelio no llegue, ellos están sin excusa delante de Dios. Ahora, hermanos, en el conocimiento, este conocimiento del bien y el mal, por medio de los cuales obligó a Adán y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Y aquí hay 4 características de la ley. Primeramente dice que la obediencia debe ser ¿qué? Personal. ¿Qué quiere decir cuando es personal? Cada quien, persona. Que es individual. No es porque tenga un papá y a una mamá que es creyente, ya todo el mundo en la casa va a ser creyente. No. La obediencia es personal. La salvación y el perdón de los pecados es personal. Dice que es ¿qué? Segunda característica que habla, que es completa. ¿Qué significa que es completa? Que es su totalidad. ¿Le falta qué? ¿Le falta algo a la ley? No, no le falta nada. Es completa. Y segundo, es ¿qué? Exacta. ¿Qué significa eso? Que es precisa. No tiene un ángulo de error. No es que, bueno, si tú te sales un poquito para allá, un poquito. No, Dios no tolera errores. Porque Dios hizo al hombre perfecto. Él fue quien voluntariamente, aunque hay un plan, y esto es importante, hermano, aunque hay un plan que Dios, conociendo todo el hilo de la historia, permitió que Adán pecara, Dios no hizo que Adán pecara. Adán pecó voluntariamente. Aunque Dios conozca todo el hilo de la historia, Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Dios nunca te pone a ti en tentación. Es nuestra concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? Nuestros deseos pecaminosos son los que nos meten en tentación. Pero Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Entonces somos nosotros. Entonces vemos que la ley es personal, es completa, es exacta
Y el cuarto, ¿qué dice? Perpetua, para Es siempre. perpetua, es para siempre. La ley de Dios aún está vigente. Y dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra, ¿qué? No pasará. La ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es exacta. La ley de Dios es completa. Y la ley de Dios es perpetua. Prometió entonces, dicen los autores de la confesión de fe, prometió la vida por su cumplimiento y amenazó su transgresión con la muerte. Pero la última oración del primer párrafo dice que lo dotó de poder y capacidad para guardarlo. Y vamos a buscar Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 12. Gálatas capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Ajá, lee entonces el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Bueno, aquí este texto realmente no sé cómo encaja en lo que está diciendo, pero aquí vemos cómo, y esto mayormente el texto que más me aplicaría aquí dice, y lo dotó de poder y capacidad para guardarlo. Podemos ver que ¿cuándo fue dada la ley? ¿Después del pecado o antes del pecado? Antes del pecado. Y eso habla mucho de que nosotros tenemos una incapacidad, Señor, no, porque imagínate, yo caí en pecado y fue que tú me diste la ley. No. El hombre tenía la total capacidad de cumplir la ley porque fue dada en total y completa perfección. El hombre sí podía en ese momento, el único que pudo escoger. Y me gusta mucho el comentario de la Biblia comentada de la Reforma. Dice, el único que pudo escoger libremente obedecer la ley fue Adán. Nosotros tristemente lo que escogemos es ¿qué? Pecado. Es nuestra naturaleza. Pero él tenía la naturaleza perfecta de poder obedecer total y cabalmente la ley. Y de hecho Eclesiastés 7:29 lo reafirma, que Dios hizo al hombre como recto. Pero el hombre fue el que voluntariamente escogió desviarse. Entonces, Arnaldo, sí, hermano. realmente Dios hizo a Adán perfecto y fue el único que le enseñó cuál era el pecado. ¿Cómo así? Sobre si comía del árbol prohibido. O sea que ya que Adán sabía que era pecado si él iba a comer de eso. Sí, exacto. Y de hecho, por eso es que, y es importante, hermano, gracias que toques eso. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios nos esconde cosas. Muchas veces nosotros podemos pensar de que Dios le escondió algo a Adán. No, Dios se lo dijo todo por lo claro. Dios le dijo, si comieres, ciertamente morirás. Dios no le engañó. Ahora, muchas veces nosotros, ¿qué sucede? ¿Con qué tentó Satanás a Adán y a Eva? Porque no podemos quitar a Adán. Dice que Adán estaba ahí. ¿Qué le dijo en la conversación? Vamos a buscarlo, creo que está en Génesis 3. Vamos a buscar Génesis 3. Y dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esto es importante, la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había hecho. A veces nosotros como creyentes le damos poderes sobrenaturales, lo ponemos casi en poder al lado de Dios. No, mi hermano, Satanás fue creado. Satanás fue creado. Satanás es una criatura de Dios, no es Dios, ni tiene poderes que se asemejen a los de Dios. Y sigue diciendo, dice, y le dijo, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente,
del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del árbol que está en el medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ahí hay una adición, una añadidura. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí empezó, ¿qué es lo que le está diciendo Satanás? Le está sembrando duda de lo que Dios dijo. Y eso es lo que muchas veces hace Satanás en cada uno de nosotros. Nos siembra esa duda. ¿Tú estás seguro que tú eres creyente? ¿Tú estás seguro? Sí, Dios puede perdonar pecados, pero te perdonó los tuyos. Y nosotros vamos allá y le creemos las mentiras de Satanás. Nos volvemos muchas veces como Tomás. Hasta que no lo vea, no lo crea. Y el mismo Señor le dijo, Tomás, a ti te he mandado a que creas. No dudes. Y dice, ahí empezó la venta de esa mentira. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sí, Dios le había dicho, del árbol del bien y del mal, no comerás. ¿Tú sabes que ese es el árbol del bien y del mal? ¿Tú sabes que no debes comer? Y es lo que dijo la otra clase. Y seréis como Dios. Hermano, ¿había alguien más parecido a Dios que Adán y Eva en ese momento? Éramos hechos a su imagen y semejanza. Y no quiero que me malinterpreten, no es que éramos como Dios. No, éramos como Dios en imagen y semejanza moral. Teníamos que su ley. Nosotros podíamos pensar, Dios nos hizo seres pensantes, nos hizo seres con razonamiento, nos hizo seres con la ley y con la capacidad de obedecer su ley. Pero el ser humano le compró la mentira a Satanás. Sabe que seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y el resto ustedes lo conocen. Le compraron la mentira a Dios, a Satanás. Hermanos, ¿cuántas veces Satanás no quiere vendernos esa misma mentira? Mira, aunque tú hagas esto una sola vez, después te arrepientes y no pasa nada. Dios es amor, Dios te va a perdonar. No, hermano. Es obedecer a Dios. No es pecar voluntariamente. Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud, sino Dios nos ha hecho libre completamente. Pero chicos, una vez que tú hagas eso, no dudes de tu salvación, no dudes del perdón de tus pecados. Dice el mismo Señor, quien viene a mí, no lo echo fuera. Si ya tú viniste a Él, tú eres de Él. No le creas al diablo de que tú no eres de Él. Tú sí lo eres. Tú reconociste a Dios como tu Salvador. Sí, tú te arrepentiste de tus pecados sinceramente. Sí, tú reconoces que a través de su perdón, de la sangre que Dios derramó, Jesucristo perdonó tus pecados y Él es tu Señor. Sí, mi hermano, tú eres de Él. No lo dudes. Tú eres de Él. Muchas veces vivimos como si nos faltara algo. No, en Dios estamos completos. Nuestro pecado fue completamente perdonado. Los que cometimos, los que cometemos y los que cometeremos, estamos perdonados. Ahora, eso no quiere decir que vayamos al carnaval de pecados, porque eso entonces nos juega con la salvación que Dios ha dado contigo. No, nosotros eso nos puede llenar de gozo para vivir ¿cómo? Confiado. Dios podemos vivir confiado. Ahora, Dios nos dio esa ley de obediencia universal, la escribió en nuestros corazones, dio ese precepto que era ese medidor de confianza y de amor en obediencia que le deberíamos a Dios, pero el hombre no se le fue dado esa ordenanza desprovisto de todo. Al contrario, el hombre estaba totalmente capacitado en santidad, en inteligencia, en inocencia para poder pasar esa prueba.
Ahora, esto nos lleva al segundo párrafo. Y es que esta misma ley que fue escrita primero en el corazón del hombre, continuó siendo la regla perfecta de justicia después de la caída. Y fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos. Y vamos a explicar primeramente esa parte. Vamos a ir a Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice que aún después de la caída, esa regla siguió siendo perfecta. La perfecta regla de justicia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Si algún hermano lo tiene, hermano, y lo quieran leer. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ajá, el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios... Ya, está ahí, hermano, está ahí. Ahora, ¿qué vemos ahí? ¿Quiénes son esos gentiles? Esos gentiles somos tú y yo. Esos gentiles somos tú y yo. Ellos no tenían quizás acceso a las tablas de la ley. Pero dice, ¿dónde estaba la ley? ¿Dónde tenían los gentiles la ley? Sí, pero aquí está hablando que a lo mejor, dice, aunque los gentiles que no tienen ley, o sea, ellos no tenían quizás acceso a una Biblia como tenemos tú y yo. No tenían acceso al Evangelio. No tenían acceso quizás a tener un programa, una escuela dominical, alguien que le predicara el Evangelio. No tenían la ley, no tenían la ley, la tabla de la ley. Pero dice, ellos que no tienen esa ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Y qué ley es la que hacen por naturaleza? La ley que está escrita en sus corazones. Dice, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Ven, mis hermanos, por eso es que el ser humano, tú y yo, no tenemos excusa delante de Dios. Pecamos por nuestra naturaleza, ama el pecado, no es porque a nosotros nos obligan a pecar. Nosotros desobedecemos a Dios voluntariamente. Sí, estamos en una naturaleza caída, estamos en una depravación total, o sea, estamos desligados totalmente de Dios, pero tenemos una ley escrita en nuestros corazones que conocemos lo que es bueno y lo que es malo. A nosotros nadie nos obliga a mentir. Mentimos para buscar la salida más fácil. A nosotros nadie nos obliga a robar. A nosotros nadie nos obliga a dar un falso testimonio. Aunque nos pongan, aunque si decimos la verdad nos maten, o si decimos la mentira vamos vivos, no. O sea, es torsión. Nosotros mentimos y hacemos lo que hacemos porque nosotros lo hacemos voluntariamente. Sabemos el bien y el mal. Nosotros lo sabemos. Ahora, en esa ley, dice, fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escrita en 2 tablas de piedra. Los 4 primeros mandamientos que contiene nuestro deber para con Dios. Y esto es importante. Dios, su ley es perfecta, que Dios hizo 4 mandamientos para ver cómo nosotros debemos no solamente obedecerle, relacionarnos, sino también adorarlo. Por eso Dios no dejó al pueblo de Israel ningún ápice de imaginación para que tú le adores según tu corazón. No, Dios le dejó escrito exactamente a quién se debe adorar y cómo se debe adorar. Y me gustaría ir a los 10 mandamientos. Vamos a ir a Éxodo 20.
Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y solamente en este texto se puede sacar un sermón, porque nosotros, decía Calvino, que nosotros nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nosotros, hermanos, somos lejos de Dios, nos hacemos ídolos de cualquier cosa. Y no es hacernos estatuas, sino nos hacemos ídolos de a lo mejor una carrera universitaria, de a lo mejor un programa de televisión, de a lo mejor un estilo de vida, de a lo mejor una ilusión o un plan, una meta que quisimos trazarnos. Se vuelve Dios todo aquello que quita al verdadero Dios y pone ese deseo, esa carrera, eso se vuelve un Dios. Entonces, viendo eso, nuestra naturaleza está inclinada a la idolatría. Tenemos una naturaleza caída que busca endiosar cualquier cosa que no sea Dios. Pero eso nos deja sin excusa, porque ya nosotros, esta misma ley, nosotros sabemos a quién debemos adorar. Entonces, dice, lo primero que Dios le manda al hombre, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de los que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, Dios no comparte su gloria. Dios te escogió a ti, te escogió un becerro para que muriera por tus pecados, para que tú quites toda idolatría de tu corazón y lo adores a Él y solamente a Él. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y ahí está la ley. Dios hace misericordia a los que ¿qué? A los que le aman y guardan sus mandamientos. No es solamente los que le aman. Dios no nos hizo cristianos románticos. Dios nos hizo cristianos obedientes. Le amamos porque guardamos sus mandamientos. Y dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y aquí a partir de entonces empieza lo que dicen los autores de la confesión de fe. El resto de estos mandamientos, de estos 6 mandamientos, son los que contienen nuestros deberes hacia los hombres. Y es acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este es un día especial, mi hermano. La connotación del día de reposo no ha cambiado. Cambió el día, pero no la observancia. Si nosotros vamos a Isaías 58, ahí podemos ver la observancia del día del Señor. Dios dice, si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, ¿en qué día? En mi día santo, y lo llamares delicia, glorioso de Jehová, y lo venerares. O sea, hay una observancia que debemos tener nosotros, dada por Dios en este día. Y esto, hermano, nos incluye que tenemos que ser obedientes al día del Señor. Es un día, Dios creó el día de reposo por causa del hombre, no al hombre por causa del día de reposo. Dios no necesitaba público para que guardaran su día.
Pero sí nosotros necesitamos desesperadamente un día como el de hoy para alegrar nuestros corazones, para reforzar nuestro llamado, para que el Señor nos recuerde que somos de Él. Nosotros somos los que necesitamos este día, el día de hoy. Por eso, hermanos, debemos ser conscientes de cuidado los planes que hacemos para este día. No debemos cambiarlo ni negociarlo. Ay, hoy me cogí un poco tarde. Ay, no voy a ir a la iglesia hoy. No, es que me enredé con esta bobería. Y no, hermano, hoy es un día santo, glorioso de Jehová. Es nuestro deber venerar ese día. No es idolatría. Es teniendo conscientemente de que hoy nosotros nos vamos a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué dice el Salmo 133? Dice, es deleitoso todos los estar los hermanos juntos en armonía. ¿En dónde están los hermanos juntos en armonía? ¿En la iglesia? Dice, es como el buen óleo que desciende desde la coronilla y resbala por toda la barba hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué significa ese aceite? Es la bendición del Espíritu, Dios derramándolo en su iglesia. Porque ahí envía Jehová, ¿qué? Bendición y vida eterna. Es aquí, en la reunión de los santos, exponiéndolos al Evangelio, que Dios salva. Hoy es un día de salvación, mi hermano. Tristemente nosotros cambiamos hoy el domingo por cualquier cosa. Y yo no estoy diciendo de que hay días que te enfermaste, hay días que tuviste un accidente, o sea, hay cosas reales. Y el mismo Señor se lo explicaba a los fariseos cuando le decía, cuando ellos estaban recogiendo espigas el día del Señor, tenían hambre, o sea, es una necesidad que tienen que alimentarse, es una necesidad que a lo mejor te sientes mal, tienes que ir al médico. Se te rompió el carro, chocaste, bueno, hay que dedicarse, ok, llama a la policía. O sea, hay cosas que son causa de fuerza mayor. Pero hermano, ten pendiente de que no busques la mínima excusa para no encontrarte con Dios. Porque eso entonces te está llamando o es un bombillo de alerta en tu pizarra de que hay un problema de atrás. A lo mejor tú no estás amando a Dios. Entonces, tengamos, hermano, eso en cuenta. Y el resto de dice, bueno, los que conocemos, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y es increíble que este es el primer de los que tienen que ver con el hombre, es el primer mandamiento. Y es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás a tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, mis hermanos, viendo de esta manera, hemos visto que la ley de Dios es de una obediencia universal, que es perfecta, es exacta, es completa, es personal, y por tanto debemos cada uno de nosotros, no como grupo, sino cada uno de nosotros individualmente ser que obediente a su ley. Ahora, nosotros sabemos que no la cumplimos a cabalidad, pero ¿quién la cumplió por nosotros? Cristo. Cristo nos imputó en nuestro ser esa justicia perfecta. Así que, hermanos, tengamos consciente de todo lo que conlleva obedecer a Dios. Esa es la marca de cada uno de nosotros como hijos de Dios. No solo como creyentes, no solo como asistentes regulares a la iglesia, sino como hijos de Dios. Vamos a terminar en oración, mi hermano. Padre, gracias. Gracias, Señor, por recordarnos tu ley. Gracias por recordarnos que la obediencia a esta ley nos acerca a ti, nos identifica contigo, Señor. Gracias, Padre. Y si en algo falta amor en nosotros para obedecer tu ley, para acercarnos a ti, oh Padre, súplela. Si nos falta fe, provéenos, Señor, para creerte más, para obedecerte
para confiar en ti, Señor. Somos seres caídos, seres con pecado, Padre, pero tú nos has perdonado por la sangre maravillosa y santa de tu Hijo Jesús. Mira, Señor, todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo en la cruz. Amén, Padre. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos.